Ahora vamos a ver defectos cristalinos, defectos lineales, puntuales y de superficie. Como introducción, vamos a decir que los sólidos no son perfectos y pueden presentar defectos. Estos defectos afectan a las propiedades de los materiales. Esto se puede dar en un punto de la red, en una línea o incluso en todo un plano. Es decir, que estos defectos son de tres tipos. Existen los defectos lineales o dislocaciones, existen los defectos puntuales y el tercero sería los defectos de superficie. Defectos lineales o dislocaciones. Generalmente se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo, formación del cristal. Son útiles para explicar la deformación y el endurecimiento de los metales. Existen dos tipos de dislocaciones y una tercera que surge de las anteriores. Es decir, dislocación del tipo tornillo sería la primera, dislocación de tipo borde sería la segunda. Y la tercera es una dislocación mixta. Bien, la combinación de las dos. Dislocación tornillo. Se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, torciéndolo y desplazando un lado del corte sobre el otro la distancia de un átomo. Dislocación de borde. Se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, separándolo y rellenando parcialmente el corte con un plano de átomos adicional. En los siguientes links ustedes podrán ver algunos ejemplos para la dislocación tornillo y para la dislocación de borde. La dislocación mixta es una combinación de la dislocación tornillo y la dislocación de borde. Defectos puntuales. Son discontinuidades de la red que involucran uno o quizás varios átomos. Estas discontinuidades pueden ser generadas mediante el movimiento de átomos al ganar energía por calentamiento o durante el procesamiento del material. También pueden ser generados por impurezas o cuando yo estoy agregando algún elemento de aleación. Ahora vamos a ver los distintos defectos puntuales que pueden existir. Los vamos a ir viendo uno a uno. El primer caso sería el defecto puntual de vacancias. Se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Las vacancias se crean en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas y como consecuencia de daños por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy pocas vacancias. Se incrementan de manera exponencial conforme se aumenta la temperatura. Aquí se ve el faltante de una posición, entonces ahí hay una vacancia. Intersticiales. Se forman cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. Los átomos intersticiales, aunque mucho más pequeños que los átomos localizados en los puntos de la red, aún así son mayores que los sitios intersticiales que ocupan. En consecuencia, la red circundante aparece comprimida y distorsionada. Una vez dentro del material, el número de átomos intersticiales en la estructura se mantiene casi constante, incluso al cambiar la temperatura. Defectos sustitucionales. En este defecto se sustituye un átomo de la estructura cristalina por otro. El radio del átomo no sustituto, es decir, el de la red, suele diferir hasta en un 15%, ya sea en mayor o en menor proporción. Un átomo sustituto de mayor radio hará que los átomos vecinos sufran una compresión, como se ve aquí en la figura. ¿Bien? Un átomo sustituto de menor radio hará que los átomos vecinos sufran una tensión, como se ve aquí en esta figura. El defecto Frenkel es un par de defectos intersticio-vacancia formado cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando atrás una vacancia, como se ve aquí en la figura. El defecto Joikey es un par de vacancias en un material de enlace iónico. Deben faltar tanto un anión como un catión de la red. Este defecto es común en materiales cerámicos de enlace iónico. Defectos superficiales o defectos de superficie.
Son las fronteras o planos que separan a un material en regiones de la misma estructura cristalina, pero con orientaciones cristalográficas distintas. Superficie del material. En las superficies externas del material, la red termina de forma abrupta. Cada átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación, es decir, no tiene el mismo número de átomos vecinos, y se altera así el enlace atómico. Además, la superficie puede ser muy áspera, contener pequeñas muescas y quizás ser mucho más reactiva que el interior del material. Fronteras de granos. Es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en la cual los átomos no están correctamente espaciados. Un grano es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es idéntico. Se la llama cristal o cristalita. Los granos que forman un material tienen orientaciones distintas. La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos granos. Son los materiales policristalinos. Cuando los átomos están cerca unos de otros en la frontera de grano, crean una región de compresión. Cuando los átomos están alejados, crean una región de tensión. Entonces, de aquí tenemos que quedarnos con lo siguiente. Los defectos de red influyen de manera directa sobre las propiedades mecánicas del material cristalino. Las propiedades mecánicas son aquellas que expresan el comportamiento de los materiales frente a esfuerzos o cargas que tienden a alterar su forma. Como por ejemplo, aquellas que son volumétricas como la dureza, tenacidad, resistencia a la atracción, a la fluencia, a la fatiga, ductilidad, maleabilidad, fragilidad, rigidez. O aquellas que son de superficie, como la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión. Muchas gracias por la atención.